Muy bien, hermanos, les invito ahora a abrir sus Biblias. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 14, y vamos a dar lectura del 6 al 15. Les repito, Josué, capítulo 14, versículos 6 al 15. Bien, la palabra del Señor dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Hasta aquí damos lectura y vamos a dar pase al pastor Hugo con la exposición de su palabra. Muy buenos días, ¿cómo están mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy bien, excelente, gracias al Señor. Muy bien, Dios nos está bendiciendo estos domingos. Estamos en esta serie acerca de la conquista con Dios, basada en el libro de Josué. Hoy nos toca el capítulo número 14. Caleb, ejemplo de un hombre que conquista con Dios. Pues antes de entrar al tema, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos esté dirigiendo. Vamos a orar. Padre Celestial, oh Dios, gracias por el día de hoy. Gracias por lo que nos has permitido estar en este culto, estar adorándote, tener este tiempo de estar orando. Pero ahora queremos centrarnos en tu palabra, que tu palabra nos hable, guíanos a través del Espíritu Santo para poderla entender y sobre todo aplicarla en nuestro diario vivir. Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén. Muy bien, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has enfrentado a un desafío tan grande que parecía imposible superar? Sí, yo creo que sí, todos, ¿no? Hemos enfrentado a veces desafíos bastante grandes y a veces hemos dicho, qué difícil de superar. Muchos hombres dejan a veces sus metas, proyectos frente a las grandes dificultades que se presentan en la vida. Algunos lo ven tan grande, tan difícil, y dejan y abandonan su meta o sus proyectos que había en la vida. Dejan de conquistar sus sueños. Se dejan llevar por las personas que a su alrededor les dicen que es imposible hacerlo. Dejan que el miedo y la duda los paralicen.
Sucede que estás detrás de un sueño, un propósito, la dificultad es y dejas el sueño que tenías. Termina una profesión, querías empezar un ministerio en la iglesia, a servirte en una área, pero luego vinieron dificultades, dejaste de hacerlo. Hoy veremos el ejemplo de un hombre que ante grandes dificultades sí pudo conquistar con Dios. Nos referimos a Caleb, este hombre de Dios, que sí pudo conquistar con Dios. En el pasaje leído de este capítulo 14 del libro de Josué encontraremos 7 características en la vida de Caleb dignas de imitar. Vamos a ver 7 características y lo vamos a hacer rápidamente. Primero, recuerda las promesas de Dios. Recuerda las promesas de Dios. Nos dice el verso 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Caleb tenía presente la promesa de Dios que le había hecho muchos años atrás. Hace años, ¿no? ¿Se acuerdas? Caleb, Josué y otros 10 más, o sea, 12 espías fueron a ver la tierra antes de conquistar. 10 de ellos trajeron un informe negativo, pero ellos 2, Caleb y Josué, trajeron un informe positivo. Y Dios se agradó por ellos 2. Pero lamentablemente los otros 10, su informe desanimó a todo el pueblo y no entraron a conquistar la tierra prometida. Pero a Caleb se le prometió, por su actitud, darle una herencia en la tierra prometida. Y entonces ahora, ¿te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la repartición de la tierra prometida, que era ahora la responsabilidad de Josué hacerlo ello? Entonces Caleb viene ante Josué en Gilgal y dice a Josué: mira, ¿te acuerdas de esto? De que cuando estábamos, le hace recordar la promesa de Dios que le hizo, de que al entrar en la conquista le iba a dar una heredad a Caleb. Entonces se presenta delante de Josué y le dice: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. Tú lo sabes, te lo hago recordar. Un hombre de conquista recuerda las promesas de Dios, no para coleccionarlas, no para ahí tenerlas nada más, sino para vivirlas, para ponerlas en confianza y motivación de ir tras la conquista de cualquier desafío y adversidad. Entonces, Dios permite que tengamos promesas para que esto nos motive y nos dé confianza para ir tras la conquista. ¿Y cuál era la promesa? Números 14:24. Pero a mí, siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Muy bien, eso es lo que Dios le promete a Caleb. O sea, de la tierra prometida hay una área, una herencia para Caleb. Y en Josué 14:9, Moisés hace la promesa, un juramento. Dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. O sea, le hace un juramento, le hace la promesa de lo que Dios le estaba dando a Caleb. Caleb recuerda entonces la promesa que se le había hecho. Podía citar la fecha y lugar en que las había recibido. El cristiano debe mantenerse informado de las promesas de Dios. Miren, tenemos que conocer muy bien las promesas de Dios para nuestra vida. La memoria de las promesas divinas nos da la esperanza
y fortaleza en tiempos difíciles. Al igual que Caleb, podemos meditar en la promesa de Dios en la Biblia y aferrarnos a ellas en cualquier situación. En la Biblia hay miles de promesas. Algunos dicen que hay 1800, otros dicen 3000, 7000, pero pasan de 1000. Son miles de promesas en la palabra de Dios. ¿Cuántas promesas tú conoces? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mateo 6:23. Mas busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿no? Salmo 23. Puedes sabértelo de memoria, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿no? Y así podemos continuar, ¿no? Ahí está, mi hermano Mateo lo sabe muy bien. Todo el texto podemos hablar de memoria. Y así, varios textos. Y es bueno poderlos memorizar, mis hermanos. Es una buena disciplina espiritual, memorizar textos bíblicos. Y cuanto más poder memorizar promesas de Dios, la cual puedes recordar en momentos propicios, ¿no? Que estás tú enfrentando. Por ejemplo, hay la promesa de que junto con la tentación hay la salida. Promesas en el cual en ese momento que estás pasando de repente una dificultad, dices, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen, ¿no? Y así, y das la cita y te acuerdas. Entonces, eso puedes apropiarte. Hay promesas específicas y promesas generales, ¿no? Promesa específica como esta dada propiamente a Caleb, ¿no? De una herencia para él. Pero hay promesas generales, como las que hemos mencionado, la cual nos podemos apropiar en ciertas situaciones. Entonces, tú quieres ir a la conquista con Dios, tenemos que aprender de Caleb, que recordaba muy bien las promesas. Segundo, actúa con firmes convicciones. Verso 7 dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová, mi Dios. Mira la convicción. La convicción es una creencia profunda, no solo es una opinión o un pensamiento. No solamente es una opinión o un pensamiento, sino estás seguro de lo que tú estás creyendo. Tienes una creencia profunda. Tienes una convicción. Crees lo que estás diciendo profundamente. Esa es convicción. Y como cristianos, lo que creemos debe ser profundo. Es verdadero, es veraz. O sea, con convicción debemos, no solo lo que creemos, sino esto nos lleva a actuar. Actuamos por convicción. No por creencias simplemente, sino por creencias firmes en Dios, nuestras convicciones. Las convicciones firmes en Dios nos impulsan a actuar con valentía y determinación. Cuando creemos en la promesa de Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza. Ya hemos visto las promesas. Entonces Caleb no solo recordaba la promesa, sino tenía la convicción de que esa promesa Dios le iba a cumplir. Tenía la convicción de quién era Dios, que lo que Él promete lo cumple. Tenía la convicción de quién era Dios, que existía, era verdadero, Dios vivo y que actúa en nuestras vidas. Tenemos que tener esa convicción. Caleb era originalmente uno de los 12 espías que entraron a ver la tierra prometida. Cuando regresó luego de espiar la tierra prometida, dio un informe positivo, demostrando que Caleb tenía el mismo sentir de Dios. Recuerda, Caleb y Josué dieron un informe positivo. Los otros 10 vieron lo negativo, ¿no? Hay gigantes, es tierra amurallada, ciudades difícil de conquistar, no vamos a poder.
Pero Josué y Caleb tuvieron una actitud distinta. Y enfocándonos en Caleb, era un hombre de convicciones firmes. Y miren la frase: yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Nos indica la profundidad de su convicción, lo que sentía en su corazón, lo que tenía grabado de lo que era Dios, de su palabra, lo tenía muy guardado en su corazón y actuó de acuerdo a ello y trajo esas noticias. Caleb y Josué eran los únicos que prestaron ánimo a seguir la guía del Señor en tomar la tierra. Nos registra en Números 13:30 lo siguiente: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Cállense, les dijo, ¿no? Y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Miren su convicción. Sí, había gigantes, hay esto, pero subamos. Luego, ya, subamos. Vamos a la conquista, vamos a poseer esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Te das cuenta la convicción firme, lo que él creía? Caleb argumenta que Dios estaba con ellos. Número 14:9, más adelante dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Miren, su convicción en qué estaba, en que Jehová estaba con ellos, está con nosotros. Sí podemos, no tengamos miedo a este pueblo, a esta tierra, a estos gigantes. Incluso dice: los comeremos como pan. No le temáis. Está animando al pueblo, a los demás. Nunca ignoró a los gigantes. Lo que sucede con Caleb era que los gigantes no determinaban su fe, pues estaba convencido en que Dios estaba con él. O sea, no miró las circunstancias, no miró las dificultades, bueno, miró, pero no se dejó intimidar, no dejó que esas dificultades impidieran ir a la conquista con Dios. ¿Cómo están tus convicciones en Dios? ¿Son fuertes como Caleb? ¿Cómo está tu convicción en las cosas de Dios? Caleb no se dejó influenciar por la opinión de los otros 10 espías que incluso querían volver a la esclavitud de Egipto. Tenían convicciones. Caleb tenía convicciones firmes. Los otros 10 vieron lo negativo. Y la gente, el pueblo lo siguió. Eran la mayoría, eran de los 12, 10. Y el pueblo siguió a estos 10. Y no fueron a la conquista. Y tuvieron que una nueva generación ir a la conquista. Solo 2 de los mayores de 20 años, hombres para la batalla, para la guerra. Todos los demás murieron, solo 2 quedaron, Caleb y Josué, para entrar a la tierra prometida. Los demás, por desobedientes, 40 años en el desierto, murieron en el desierto, pero una nueva generación tenía que entrar a la tierra prometida. Vemos ahí la convicción de Caleb. Sabía que Dios estaba con ellos. No se dejó intimidar, no se dejó llevar por lo que los demás decían. Tú te dejas llevar por lo que dicen los demás. Incluso dentro de la iglesia, de repente, hay gente que puede desanimar, gente que dice: no vamos a poder, está muy difícil. Porque ves algunos que no cumplen con lo que les toca hacer. De repente estás en una comisión, estás en un grupo y varios se responsabilizan a hacer algo. Y luego ves que no lo hacen. Y tú dices: no, yo ya no hago tan bien. ¿Te mueves por lo que los demás hacen? ¿Te mueves por lo que los demás dicen? ¿O te mueves por lo que Dios te ha dicho? Te mueves por convicción.
¿Te mueves por lo que dirán los demás? ¿Por lo que actúan los demás? ¿O te mueves por emociones también? ¿O te mueves por convicción? Me acuerdo que cuando hemos estado haciendo un grupo para ir a evangelismo urbano, ¿no? A los parques, varios se apuntaron y varios, la primera fecha estuvieron varios. Y en las últimas reuniones he visto pocos. ¿Y qué pasó? ¿Se movieron por emociones o por convicción? No, porque vienen a veces las dificultades, a veces no es fácil hacer el trabajo, hacer las cosas para Dios. Entonces algunos se desaniman y dejan de hacer. Y se dejan mover por las circunstancias, por los demás. Caleb fue un hombre de firmes convicciones. No se dejó llevar por lo que decían, lo negativo de otros. Y no se unió a ellos, ¿no? A veces nos dejamos llevar por lo que dicen, a veces los jóvenes, por lo que dicen los demás jóvenes, voy por la mancha, ¿no? Por el grupo. A veces el grupo, lo que diga el grupo, yo voy. Pero tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes porque nos movemos por convicciones, ¿no? Un ejemplo del Antiguo Testamento también es Daniel, ¿no? El profeta Daniel. Él no siguió lo que decía el grupo, los demás. Él se movía por convicción en Dios. Tenemos que movernos por convicciones firmes en Dios. No nos movamos por emociones. Queremos lograr metas, propósitos de Dios, tenemos que movernos con convicciones firmes para ir a la conquista con Dios. Tercero, reconoce la gracia de Dios. Nos dice, verso 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, ahora he aquí, soy yo de edad de 85 años. Miren, acá nos da varias pistas acerca de los tiempos que transcurrieron. Cuando fue a espiar la tierra prometida, ¿cuántos años tenía Caleb? 40 años. Ahora que estaba reclamando la herencia de la tierra prometida, habían pasado 45 años. Ahora tenía 85 años. De esos 45 años que había pasado, 40 había sido en el desierto. Significa que 5 años duró la conquista de la tierra prometida. ¿No? Josué, que fueron en todo el pueblo a conquistar 5 años. Entonces ahí ya nos está dando pistas del tiempo. Ahora, la frase que dice, Jehová me ha hecho vivir. Jehová me ha hecho vivir. O sea, es una frase que expresa gratitud de Dios. Reconocer que si está viviendo esos 85 años es porque Dios lo ha permitido. Expresa la gratitud de Dios que le ha permitido vivir y mantener su fuerza y vigor. Gracias, Señor, por estos 85 años. Caleb atribuyó su fuerza a la gracia de Dios. Reconocer que la gracia divina nos lleva a la humildad y a la gratitud. Al igual que Caleb, podemos agradecer a Dios por todas las bendiciones que recibimos, confiar en su poder para obrar en nuestras vidas. ¿Estás agradecido por los años que Dios te ha dado de vida? Y muchas bendiciones nos ha dado en este transcurso de nuestra vida. ¿Hay alguien mayor de 85 años? Cerca ya, cerquita, ya está cerquita, así como Caleb. Muy bien, mi hermano. Miren, Caleb a sus 85 años estaba agradecido por el tiempo de vivir. Reconocía, si he llegado a los 85 años, es por la gracia de Dios.
Dios lo ha permitido. Al igual que Caleb, podemos agradecer a Dios entonces. Caleb menciona el tiempo en el desierto que estuvo con Israel, un tiempo en el que no hubiera tenido que experimentar si Israel hubiera sido obediente, hubiera confiado en Dios. Él tuvo que estar con ellos esos 40 años. Tiempo difícil, ¿no? Él decía, pero ¿yo qué hago pagando acá estos 40 años por estos desobedientes, ¿no? Pero él reconocía, aunque esos 40 años vagando en el desierto, porque sabía que por todo lo que estaba pasando, lo mejor era seguir a Dios. Era difícil enfrentarlo, pero sabía que estaba bajo el cuidado del Señor todo ese tiempo, ¿no? Todas esas dificultades que hubo en el desierto, sabía que había sobrevivido solo por la gracia de Dios. Con mucho agradecimiento por la bondad de Dios, luego dice, y ahora he aquí, soy yo de edad de 85 años. Pasaron 40 años en el desierto y luego en la conquista, 5 años más, ¿no? Conquistando, yendo a la conquista de la tierra prometida. Y ahora he aquí, soy de 85 años. No, muestra ahí agradecimiento a la bondad de Dios. Ya, y recuerda que está en el contexto que le está haciendo recordar a Josué lo que había pasado la promesa hace 45 años. ¿Te acuerdas lo que hicimos, la promesa que Dios nos dio, que me dio a mí de tener heredad? Y ya pasaron 45 años, ya estamos aquí. Aquí. Y estoy agradecido a Dios que me ha permitido que pasaran estos 45 años. Y ahora aquí, de 85 años. Mientras que vivimos, es Dios el que nos mantiene con vida. Recuerda eso. Por su poder nos protege de la muerte y por su generosidad nos proporciona la vida. Cuanto más tiempo vivimos, más conscientes deberemos ser de la bondad de Dios al mantenernos con vida. No sé cuántos años tú tienes, 20, 30, 40, 50, 60, 70. La edad que tengamos, debemos ser agradecidos a Dios. ¿Estamos agradecidos por los años que tenemos? Y si Dios nos ha permitido vivir, es solo por su gracia. ¿A cuántos de aquí merecemos que nos caiga un rayo de parte de Dios? Sí, ¿no? Nadie merecemos realmente estar viviendo, solo por la gracia de Dios. No es por suerte que estemos acá viviendo, sino que Dios lo está permitiendo que estemos vivos hasta ahora, sea la edad que tú tengas. Debemos ser agradecidos. Tenemos motivo para decir lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por misericordia de Dios nos aparte un rayo, ¿no? Solo por la misericordia de Dios. Nunca decayó su misericordia. Dios nos permite vivir más tiempo por su gracia. Ya sean más años como adulto mayor, de repente 85 y más, de repente Dios te permite, solo por su gracia. O nos permitió vivir a pesar de una grave enfermedad. Hace poco hemos pasado lo que es el COVID-19, ¿no? Muchos amigos, familiares, amistades perecieron, ¿no? Pero los que estamos aquí hemos pasado eso y estamos agradecidos. ¿Ha sido por suerte o ha sido por la gracia de Dios? Ha sido por la gracia de Dios. Si Dios te ha permitido, es de ser agradecido que te lo ha permitido hacer, que estés viviendo. O has pasado una enfermedad grave como el cáncer y se te permite haber vivido después de ello, es solo por su
gracia. No es de que lo merecemos. No lo merecemos. Simplemente es por su gracia y porque Dios tiene aún un propósito para aquí en nuestra vida. O tal vez viviste pasando un peligro de un accidente. ¿No? Yo he tenido algunos accidentes y reconozco que estoy aquí solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Recordemos que por gracia vivimos, y si seguimos viviendo es que Dios aún tiene un propósito para nosotros, el cual tenemos que cumplir. ¿Estamos agradecidos? Y recuerda, si tienes vida, es porque aún Dios tiene un propósito que quiere que tú cumplas. Cuarto, dispuesto a luchar hasta el final. Miren, otra característica de este hombre de Dios que conquista con Dios. Dispuesto a luchar hasta el final. Verso 11 menciona lo siguiente: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85 años. Y dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuando tenía 40. Aún estoy fuerte como cuando tenía 40 años. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir, para entrar. Aún estoy dispuesto a seguir conquistando, a ir a la guerra. Estoy agradecido y sé que hay un propósito para mi vida y estoy dispuesto a seguir luchando, ir a la conquista. Caleb estaba tan fuerte como hace 45 años, aún conservaba su vigor. De igual manera, tenemos otro personaje, Abraham. Aunque su cuerpo se iba debilitando, porque acá estamos hablando no solo de fortaleza física, sino estamos hablando de fortaleza espiritual. Abraham, aún su cuerpo se iba debilitando, su fe se iba fortaleciendo, es decir, desarrollaba más su musculatura espiritual, podemos decir. Romanos 4:19 menciona lo siguiente: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Había una promesa a Abraham y Sara que iban a tener un hijo y que de su descendencia Dios iba a bendecir, iba a haber una gran nación. No dudó Abraham, pese a que tenía 100 años, y Sara también, abordando esa edad. Pese a que su edad, dice que ya muerto que estaba, su fe estaba firme, fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Caleb estaba listo para luchar hasta el final por la tierra que Dios le había prometido. La vida bajo Dios es una vida de acción. Como cristianos, nuestra vida tiene que ser activa. Dios nos ha dado a tener vida y vida en abundancia. Que en nuestro interior correrán como ríos de agua viva, dice, ¿no? El Espíritu de Dios. Eso implica vida. No podemos estar muertos, inactivos como cristianos. Se espera que el cristiano prosiga hacia la meta. Tenemos una meta. Como cristianos tenemos que proseguir. La vida cristiana es una carrera en la cual vamos a una meta, avanzamos en la meta, pero no podemos como cristianos decir, ya aquí ya me cansé, acá ya no sigo. Tenemos que siempre avanzar como Caleb. Tenía 85 años y seguía hacia la conquista con Dios. Como cristianos tenemos que seguir a la meta,
Filipenses 3:14 dice, Pablo dice lo siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado y quiere que sigamos y que seamos fieles y que hagamos su obra, que vayamos ganando almas para Cristo. Quiere que seamos fieles, que seamos como Jesús, que lleguemos a ser imitadores de Jesús, discípulos de Jesús. Dios quiere que sigamos la meta. Y Dios tiene, cuando pasemos a su presencia, premios, galardones, ¿no? Por eso dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Cristo te llamó y tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuántos fueron llamados por Él? Sí, hemos asumido y hemos entonces aceptado a Jesús como Señor y Salvador y has emprendido la carrera y vas hacia la meta y tenemos que proseguir esa meta. Y eso implica que debemos pelear la buena batalla, como dice 1 Timoteo 6:12, la buena batalla de la fe. Como cristianos estamos en una carrera, estamos en una batalla de fe día tras día y tenemos que avanzar en esa batalla, en esa conquista para Dios. La perseverancia es esencial para alcanzar nuestras metas espirituales. Cuando enfrentamos obstáculos debemos mantenernos firmes en nuestra fe y seguir adelante, seguir luchando. Tenemos que perseverar. A medida que pasa el tiempo necesitamos seguir avanzando y ser mejores hijos de Dios, no detenernos abandonando nuestras metas, sueños y propósitos. En determinado momento Dios te ha hablado, en algún culto, en un tiempo de devocional personal, en algún retiro, en algún tiempo de estudio bíblico en una célula, o escuchaste un mensaje en un medio de comunicación. Dios te habló y te motivó a seguir ciertas metas, ciertos sueños, propósitos, de acuerdo a sus planes. Dios no quiere que dejes eso. Dios te llamó a servir, a servirle. Empezaste con ahínco, pero un poco como que quieres a veces dejar, no continuar. Dios te dice, prosigue, avanza, no te detengas. Esfuérzate. Esfuérzate. Estás dispuesto a luchar hasta el final. De repente, ya pasaron varios años y dices, no, ya no puedo continuar, y ya quieres declinar. No, lucha hasta el final. Tenemos que luchar. El cristiano lucha hasta el último minuto de la vida. Hasta ese momento seguimos luchando por Dios. Aún los que están enfermos en cama, postrados en cama, ¿pueden seguir luchando para Dios? ¿Pueden ser usados por Dios? Sí, hay gente que los visita. Son oportunidades incluso para hablarles. Yo me acuerdo, ¿no? Como pastor, cuando he ido a visitar a varios hermanos que están postrados, y hay muchos hermanos que están firmes en sus convicciones y aún en medio del dolor, en medio de la enfermedad, Dios los usa y anima más bien a los que le visitan y si no son creyentes, aún les predican de Cristo. Mira, tú necesitas de Cristo. Y comienzan a hablar y son usados por Dios. Y aún a cristianos que a veces van, les visitan, a veces les salen de ahí renovados porque ven la convicción y la firmeza del hermano en las cosas de Dios y de la seguridad de que si va y muere, va a ir a la presencia de Dios. Mis hermanos, no podemos dejar de luchar en las cosas de Dios.
perseveremos. A medida que pasa el tiempo, necesitamos seguir avanzando y ser mejores hijos de Dios. Después de todo, nunca es demasiado tarde de ir a la conquista de nuevos desafíos dados por Dios. Dios nos va a dar nuevos desafíos en cada etapa de nuestra vida, sea la edad que tengas. Tengas 40, 30, 50. Dios te permite conquistar algunas áreas, pero luego te desafía. Ahora tengo algo más para ti, para que sigas conquistando, ¿no? Esto nos hace recordar la semana pasada, ¿no? El mensaje de Josué, igual, ¿no? Cumplió una etapa, ahora tenía otra etapa y también ya está avanzado de edad. Ahora te toca esto. Hay nuevos desafíos. Tenemos que seguir en la conquista con Dios. Igual Caleb tenía fuerzas para continuar, no desfallecer. Ahora bien, Caleb dice aquí algo muy importante también que nos lleva al punto 5. Pide con fe. Pide con fe. Nos dice, verso 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y lo echaré, y como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Caleb pide con fe la tierra que Dios le había prometido. La fe es la evidencia de las cosas que se esperan, la certeza de las cosas que no se ven. Miren, dame pues ahora este monte. Ahora, mira, ahora bien, Caleb dice, dame pues este monte. Expresa su deseo de ir, conquistarlo. Como se sentía fortalecido por Dios, podía derribar aún gigantes. Su conquista de la tierra que había pedido era cuesta arriba. Eran montes, cerros, montañas. No era fácil. Eran incluso ciudades grandes y fortificadas. ¿Y quiénes habitaban ahí? Los anaseos, que eran gigantes. Esos mismos gigantes por el cual el pueblo de Israel había desfallecido en el pasado. ¿Te acuerdas? Él dijo, vamos, sí podemos. Y ahora era el momento que él iba a demostrar que sí podía. Él también, a pesar de sus 85 años, iba a ir a la conquista. Y dice, dame ese cerro. Es lo que Dios me está dando por heredad. Si Dios me lo está dando, no importa. Sean cerros, sean terreno difícil, es Dios lo que me está dando. Yo voy a conquistar. No importa que estén amurallados, no importa que sean gigantes, no importa. Yo voy. ¿Te das cuenta? Pide con fe, basada en la promesa de Dios, todo lo que hemos visto con convicción. Se ve acá su fe activa. Pide justamente esa herencia, esa propiedad. Recuerda, la fe verdadera está basada en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener fe? Oye la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. ¿Y dónde estaba la fe, la convicción de este hombre, de Caleb? En la palabra de Dios, en lo que Dios decía. Él le creía a Dios. Sus promesas, creía en sus promesas. En lo que Dios afirmaba, él le creía y conocía de la palabra de Dios. La fe de Caleb está basada en la palabra de Dios y lo vemos en 4 diferentes veces aquí en este capítulo. Verso 10 dice, Jehová me ha hecho vivir como él dijo.
Él estaba agradecido por ese tiempo que había vivido, pero era también lo que había dicho Dios. De los 12 espías, esos 10 morirán, ustedes 2 pasarán, Caleb y Josué. Y es más, de todos los mayores de 20 años iban a morir en el desierto esos 40 años. Los 2 únicos hombres de guerra mayores de 20 años que iban a pasar eran Josué y Caleb. Como Jehová dijo, he aquí, estoy con 85 años, dispuesto a la batalla. Dame esa montaña. Como Dios lo ha dicho. Dios me ha dicho que eso es para mí. Yo voy a eso, a conquistar ese territorio. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Su fe estaba basada en lo que Dios había dicho. También dice el verso 10, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Otra vez, Jehová habló estas palabras y Moisés dio el juramento de nuevo. Verso 12, dame este monte del cual habló Jehová. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿No? Recalcan, ¿te das cuenta? Lo que Dios dijo, lo que ha dicho Dios. Le creyó a Dios. No dejemos de seguir escuchando y estudiando la palabra de Dios para que nuestra fe sea firme. No dejes de estudiar la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. A pesar de su edad y de los gigantes que habitan esa tierra prometida, Caleb no dudó de su capacidad para conquistarlo, pero esa capacidad que dependía en Dios. Al orar debemos hacerlo con fe, creyendo que Dios responderá a nuestras peticiones conforme a su voluntad. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. Por eso es importante. La fe tiene que ver con la palabra y la oración de fe, de poder, podemos decir, la oración eficaz es la que está basada en la palabra de Dios. Y Caleb es un gran hombre de fe que fue a la conquista y conquistó con Dios. Pero esa fe estaba basada, dirigida en Dios, básicamente en su palabra. ¿Cómo está tu fe? ¿Tenemos esa fe como Caleb? Dios nos desafía a tener ese tipo de fe. 6. Dependiendo de Dios. Verso 12, parte B, dice, quizá Jehová está conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. En otra versión está mejor expresado. En la Reina Valera actualizada dice lo siguiente: si Jehová está conmigo, yo los echaré como Jehová ha dicho. Si Jehová está conmigo, yo los echaré como Jehová ha dicho. Caleb dependía de Dios y confiaba en que Jehová estaba con él. ¿No? Igual que Josué, ¿no? Para conquistar la tierra prometida tenía que depender de Dios. Esta característica no podía dejar de estar también en Caleb como un conquistador con Dios. Depender de Dios es importante. Como cristianos no podemos dar pasos, ir a la conquista sin depender de Dios. También el cristiano depende del Señor y vive en la confianza de que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37, anótalo, subráyalo, memorízalo, lo repetimos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? ¿Quién nos amó? Dios, Cristo. Somos más que vencedores con Dios. Somos más que vencedores con Cristo. En todas estas cosas somos más que vencedores.
nuestra victoria está con Dios, dependiendo de Dios. No es dependiendo de nuestras fuerzas, es dependiendo de Dios. Caleb reconoció que su éxito dependía plenamente de Dios. La dependencia de Dios nos lleva a la relación más íntima con Él. Al confiar en Dios en cada paso, podemos experimentar su presencia y su guía en nuestras vidas cada día que vivimos. 7. Vive fiel a Dios. La fidelidad, una clave fundamental en cada creyente. Y no podía faltar esta característica en Caleb como un ejemplo de un hombre que conquistó con Dios, ser hombre fiel. Verso 14 recalca lo siguiente: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto habías seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Lo leemos de nuevo. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Caleb había sido fiel a Dios durante toda su vida. Fiel a Dios. No una semana, no un mes, no un año, no 10 años. Toda su vida. No sé cuántos años tú tienes de creyente. Los años que te permita vivir, Dios quiere que seas fiel hasta el último minuto de tu vida. Seamos fieles. Caleb había sido fiel toda su vida. La fidelidad es la clave para una vida plena y satisfactoria. Vivir una vida consagrada a Dios, podemos experimentar su amor y su bendición en abundancia. Se demuestra que Caleb era fiel a Dios durante toda su vida de diferentes maneras. En el capítulo 14 se resalta 3 veces las siguientes frases. Verso 8. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Cumplí, dice, siguiendo a Jehová. Él seguía a Jehová. Pese lo que pase, él seguía a Jehová. Y dice, cumplí siguiendo a Jehová. Es decir, era obediente en seguir a Dios. Verso 9. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Se recalca en él. Cumpliste siguiendo a Jehová. Verso 14. Por cuanto habías seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Definitivamente Caleb fue fiel seguidor de Dios toda su vida en obediencia. Seguir a Dios. ¿Estás siguiendo a Dios en obediencia? ¿Estás siendo fiel a Dios como Caleb? También la fidelidad de Caleb se resalta en otras partes de la Biblia. Miren, Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hubo en él otro espíritu. Está en el contexto de los 12 espías. Esos 10 tenían un espíritu malo, ¿no? De desánimo. Pero Caleb tenía otro espíritu, ¿no? Junto con Josué. Otro espíritu de fidelidad en Dios. Números 32:12. Excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Qué fueron?
perfectos en pos de Jehová. O sea, eran íntegros en pos de Jehová, siguiendo a Jehová, obedeciendo a Dios. Íntegros, fieles a Dios. ¿Podrá decir eso Dios de nosotros? Que somos perfectos, íntegros, fieles en pos de Dios. Eso desea Dios. Es una característica que debe tener todo cristiano. Y por último, Deuteronomios 1:36. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá. A él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Mira, ahí está resaltado. Porque ha seguido fielmente a Jehová. Ha sido fiel. Ha seguido fiel a Jehová. Por tanto, Dios le estaba dando esa heredad. Y no, miren, noten, esto estaba desde Deuteronomios. Y ahora a los 40 años le dio esa promesa. Y pasaron 45 años. Caleb seguía siendo fiel. Seguía siendo fiel a Dios. Y quería ir a la conquista con esa fidelidad. Se dice que murió a los 100 y tantos años, fiel a Dios, igual que Josué. ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios? Y que Dios así nos halle. ¿Qué puede decir cuando estemos en la presencia de Dios? Dios puede decir: ven, buen siervo, entra a la presencia de tu Señor. La fidelidad es un elemento primordial que Dios le agrada. Y si quieres ir a la conquista con Dios, tienes que ser fiel. Quieres lograr grandes cosas para Dios, quieres lograr grandes cosas en la vida que trasciendan para la eternidad, tienes que ser fiel. Fiel a Dios en todo aspecto. Y acá tiene la idea de haber hecho por completo lo que Dios había pedido. Lo hizo de todo corazón. Su ejemplo de obediencia es digno de seguir. ¿Estamos siendo fieles a Dios en nuestra vida? De repente ya eres fiel 2 años, 3 años. Pero recuerda, Dios quiere que hasta el final de nuestra vida, ya sea 85 años, 90, si Dios en su gracia nos permite pasar 100 años, Dios quiere que seamos fieles. No sea como algunos que estuvieron fieles por muchos años, pero al final de la vida dejaron, declinaron. Dios, que seamos fieles hasta el final. Un buen ejemplo tenemos a Caleb. Vamos a ser fieles no solo todo el tiempo en nuestra vida, en todo momento, en todo lugar. Fieles en las cosas de la iglesia, fieles en nuestro hogar, fieles con nuestra familia, en nuestro centro laboral, fieles en el barrio, fieles donde tú estés. Tenemos que ser fieles al Señor. Fieles aunque se presenten gigantes, aunque se presenten montañas, aunque se presenten fortalezas. Vamos a serle fieles, vamos a ir a conquista con Dios. Entonces, Caleb, un ejemplo de un hombre que conquista con Dios. Hemos visto 7 características dignas de imitar. Recuerda las promesas de Dios. Recordemos esas promesas de Dios. Tengamos presentes, hay muchas promesas de Dios. Aprópiate de esas promesas de Dios. Actúa con firmes convicciones. Nuestras convicciones deben ser firmes. No debemos dejarnos llevar. Al conducir, ahora que conduzco auto,
a veces da ganas de pasarse la luz roja, ¿no? A veces estoy en la luz roja y el semáforo, a veces ahí está el conteo, ¿no? 5, 4, y algunos ya están en 5, ya están arrancando y que quieren pasar de frente, ¿no? Y a veces me ha pasado que a veces no he estado mirando la luz roja y a veces me he dejado llevar con el que estaba al lado y avanzó y corrió. Y yo, ya estamos y pasé y luego me doy cuenta, estoy en rojo. Entonces, ya otra vez ya no me hago fijar por lo que está al lado, sino veo si realmente está en rojo. Entonces otros me pasan a decir, algunos pitean todavía. Ya. Como que, ¿qué quieren? ¿Que me pase la roja? No. ¿Cómo están tus convicciones? O sea, ¿te dejas llevar por la gente, por los demás? ¿O tus convicciones están en lo que Dios quiere? ¿O tus convicciones están en lo que Dios dice a través de su palabra? ¿Cómo debemos actuar? ¿O cuando te da un vuelto de más? ¿Cuál es tu convicción? O cuando te instan a mentir, ¿cuál es tu convicción? Dios quiere que seamos hombres y mujeres de convicción. Y si quieres ir a la conquista con Dios y lograr para Dios, tienes que ser de convicciones firmes. Reconoce la gracia de Dios. Si estamos acá y vivimos los años que nos ha permitido vivir Dios, es solo por su infinita gracia y saber que tiene un propósito, aún que Dios tiene para nosotros en la vida. Dios quiere que sigamos luchando hasta el final, hasta el último minuto de nuestra vida. No dejemos de luchar. Dios te va a dar fuerzas, aunque este cuerpo físico se vaya deteriorando, pero nuestro ser interior debe irse fortaleciendo día a día. Pide con fe, ora. Ahora tenemos este miércoles que vamos a estar orando culto de sanidad. Créele a Dios, pídele a Dios con fe, basada en su palabra. Dependiendo siempre de Dios, vive fiel a Dios. Seamos fieles. Vamos a considerar estas características, nos las vamos a apropiar, vamos a ser fieles a Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, por el ejemplo de este hombre Caleb, un conquistador contigo. Señor, que podamos apropiarnos de tus promesas, que podamos recordarlas, y no solo recordarlas, sino que las apropiemos en nuestras vidas, en momentos y circunstancias que se nos presenten. Que podamos actuar con firmes convicciones, no por emociones, no por lo que digan los demás, sino por nuestras convicciones en quién hemos creído, a quién queremos agradar. Convicciones basadas en tu palabra. Que no dejemos ser agradecidos por la vida que tú nos has dado, Señor, sabiendo que lo que estamos aquí aún tienes propósitos que cumplir a través de nuestras vidas. Y estamos dispuestos a seguir luchando hasta el final.